¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén viendo. El día de hoy en el podcast Sin Voz, damos las gracias a nuestro invitado que se tomó un tiempo para estar con nosotros, compartiendo sus experiencias. El juez Mario Gamboa del Juzgado Segundo de lo Familiar de Primera Instancia en Gómez Palacio, Durango. Hablaremos el día de hoy sobre los temas en cuanto a lo que es el juzgado familiar. Veremos qué es lo que, qué casos se pueden llevar, qué es lo que pasa, cuáles son los procesos. Le damos muchas gracias, pues, por su tiempo, por el espacio que nos brinda en su agenda para estar aquí, sin antes pedirle, pues, que se nos pueda presentar. Bien. Bueno, en primer término, muchas gracias. Le agradezco enormemente la oportunidad que nos da en este medio de comunicación. Su servidor, soy el licenciado Mario Alberto Gamboa Bojardo, como efectivamente me ha anunciado aquí nuestro guía. Pues soy juez segundo de lo familiar de aquí de Gómez Palacio, Durango. Sí, cumplí el 19 de septiembre de este año 30 años de carrera judicial. Afortunadamente, pues estamos todavía a sus órdenes en el juzgado familiar, y reitero muchas gracias a todo el público que nos está escuchando, que nos está siguiendo, y estamos a sus órdenes para tratar de contestar un poquito aclarar las inquietudes y las dudas que se tengan respecto a la materia familiar. Estamos a sus órdenes. Sí, gracias de antemano, de nueva cuenta. Le doy las gracias por estar aquí. Licenciado, primero que nada, queremos saber, y la intención de invitarlo es porque, pues, aparte de que también nos ven abogados, pues nos ve el público en general, ¿verdad? Entonces, pues despejarle dudas a la gente sobre los procesos o lo que se puede llevar en un juzgado familiar, que nos explicara un poco sobre, pues, en cuanto a los divorcios, todo este tipo de casos que se puedan llevar en el juzgado. Correcto. Bueno, hay que empezar a decir que la materia familiar es muy amplia. ¿Sí? O sea, no solo se limita en razón de la materia a conocer de controversias familiares. Esencialmente son los juicios más comunes. Los más comunes, controversias del orden familiar. En las controversias del orden familiar se abarcan diversidad de juicios, de procedimientos, divorcios en cualquiera de sus modalidades. Hay que entender que si bien es cierto, el divorcio incausado sin expresión de causa es el procedimiento judicial actual más promovido, pues hay que entender que hay otros tipos de divorcio, como lo es el divorcio por mutuo consentimiento y aún el divorcio con causa. ¿Sí? Y cada vez es mínimo el divorcio con causa, pero no ha sido desterrado, vamos a llamarle de esa manera, puesto que la ley toda prevé diversas causales que se invocan para la procedencia en su caso del divorcio necesario. Reitero, son menos los casos porque pues ya nos obliga la aplicación de la jurisprudencia, que es una forma de ley, a no exigir a los promoventes la acreditación de una causal a la procedencia del divorcio, pero hay que entender que sigue vigente, no hay que tener una idea errónea de que se ha derogado de ninguna manera el divorcio necesario. Claro. ¿Sí? Pero reitero, las controversias del orden familiar abarca lo que son juicios especiales de alimentos, juicios especiales de pérdida de patria potestad, juicios especiales sobre la guarda y custodia, juicio especial de reconocimiento, desconocimiento o contradicción de paternidad. Fuera de esos juicios de controversia hay otros procedimientos familiares que se siguen en forma ordinaria, sí, como lo son el juicio ordinario familiar de nulidad de actas de matrimonio o actas de nacimiento, y el juicio ordinario familiar de rectificación de acta de nacimiento. Hay otros procedimientos no contenciosos y muy vastos, muy amplios, que nos toca conocer en razón de la materia, como son diligencias de jurisdicción voluntaria. Son aquellos procedimientos que no representan inicialmente una controversia, sino que requieren, dice la ley, la intervención de la ley para definir
diversas cuestiones inherentes y de importancia relevante para la ciudadanía, como son diligencias de jurisdicción voluntaria sobre adopción plena de menor, diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar dependencia económica, diligencias de jurisdicción voluntaria para acreditar carácter de concubinario o concubinato, diligencias de jurisdicción voluntaria para solicitar permiso especial de menores para la tramitación de pasaportes, salir de viaje en plan de recreo a Estados Unidos en plan de compras. Hay diligencias de jurisdicción voluntaria sobre constitución de patrimonio familiar, sobre cuestión de extinción de patrimonio familiar, que todas y cada una de estas figuras pues merecen un espacio y para su procedencia, que ahorita según sea el interés de las personas que nos estén escuchando y de nuestro entrevistador, poquito a poco y en forma breve y concisa estaremos o podremos hablar un poquito. Asimismo, conocemos por razón de competencia en cuanto a materia, haciendo especial énfasis que somos de los pocos estados que conocen de los juicios sucesorios, tanto testamentarios e intestamentarios. Y digo que somos de los pocos estados porque generalmente en este tipo de procedimientos sucesorios testamentarios e intestamentarios, la mayoría de los estados, sí, les da competencia a los jueces de materia civil. Aquí, por cuestión de nuestra ley orgánica, nosotros conocemos y resolvemos sobre cuestiones de juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios. Son los que más común o los que absorben la mayor cantidad de procedimientos que conocemos y resolvemos o canalizamos en el juzgado de mi adscripción. Claro, es un vasto de procedimientos que se pueden llevar en un juzgado familiar y pues nos tardaríamos muchísimo, ¿verdad?, de desenglosar cada uno de ellos, pero me basaré en cuanto a las preguntas de la gente que nos hace comúnmente, que nos preguntan para que nos pueda resolver. En cuanto, va una primera pregunta, pues, me ha tocado, y aquí en el despacho me ha tocado ver, me llegó un caso, usted mira si se puede o no se puede. Llega una mamá, una señora que me dice que quiere iniciar un proceso de pedirles una pensión a los hijos para pues ella ayudarse a sustentar su día a día. ¿Se puede hacer este proceso? No, claro que sí, y hay que poner atención especial en este procedimiento. Es un procedimiento que lleva intrínseco el colmar la garantía alimentaria que tiene todo niño y adolescente, y aún en determinados casos personas que no son menores de edad, que son mayores de edad y que siguen estudiando. Es un juicio especial en cuanto a su tramitación, porque bastará con que la persona interesada, y hago eso conocimiento que cualquier persona interesada puede solicitar la garantía del aseguramiento de los alimentos en favor de los menores. En el caso específico que usted me pregunta, claro que es 100% procedente la acción alimentaria que intenta la mamá en favor de sus menores hijos. Basta con que acredite de inicio la existencia de los acreedores alimentarios como son menores de edad, para que el órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado, si en garantía del interés superior de los menores y siendo los alimentos una cuestión necesaria de necesidad apremiante y de orden público, determine en forma inicial en el auto de erradicación o en el auto de admisión, ¿sí?, la forma y términos en que se garantizan los alimentos. Los alimentos, dice la ley, pueden garantizarse en varias formas. Generalmente, sí, se trata de asegurar los alimentos mediante un embargo a un porcentaje determinado que la autoridad nosotros determinamos, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, del sueldo, salario y demás prestaciones que pueda percibir el deudor alimentario o quien tenga la obligación de proporcionar alimentos. Aquí hago un parteaguas muy importante. La ley dispone la obligación alimentaria a cargo de los padres inicialmente. Es decir, interpretando armónicamente la ley, pues tanto el padre como la madre, si tienen posibilidad y medios suficientes, están obligados
para otorgar alimentos. Vamos a decir pues que la obligación no recae unilateralmente en contra del padre o en contra de la madre, sino que los dos tienen la obligación. Generalmente, bueno, pues el alto porcentaje es que la mujer, sea cual sea su estatus, porque aclaro que los alimentos pueden ser solicitados para los hijos sin distinción de estos. Es los hijos para efectos legales tienen los mismos derechos los hijos procreados dentro del matrimonio que los procreados fuera del matrimonio, que los hijos reconocidos y aún de los hijos adoptados. Bajo esa tesitura, reitero, estamos obligados en aplicación del interés superior de los menores inmediatamente a garantizar los alimentos, en donde se nos informe que tenga la fuente de trabajo el deudor alimentario. En ocasiones es un poquito confuso en cuanto a que puede que el deudor alimentario no tenga establecida fuente de trabajo, lo que no es impedimento para que la ley idee o cree mecanismos que la ley prevé para el aseguramiento de sus alimentos. ¿Sí? Pues la ley dispone que cuando el deudor alimentario no tiene una fuente de trabajo o ingreso fijo, deberán ¿sí? asegurarse la pensión alimenticia en base a un salario mínimo. Es decir, que el órgano jurisdiccional determine tal cantidad de salarios mínimos en favor de los acreedores alimentarios, con la aclaración que en su momento deberán practicarse valoraciones socioeconómicas que la misma ley dispone para determinar las posibilidades del que debe dar los alimentos y las necesidades de quien los recibe. La mayoría de los alimentos gira a esa premisa básica que nos dice inicialmente el Código Civil vigente en el Estado de Durango. Los alimentos deben ser proporcionados según la posibilidad de quien los da y la necesidad de quien los recibe. Claro. Sí. Ahora, bueno, entonces en cuanto a los menores, pero bueno, mi pregunta era en que si la mamá puede proceder en contra de los hijos ya o claramente ya mayores de edad, que le ayuden a que le den pensión alimenticia. ¿Se puede? Claro que sí, está especialmente proveído, previsto por la ley. La obligación de dar alimentos a los menores de edad recae sobre los padres, pero en momentos determinados y bajo ciertas circunstancias, los hijos también están obligados a proporcionar alimentos a favor de los padres. ¿Cuándo? Cuando los padres, por cuestiones naturales, de edad o de cualquier tipo de incapacidad, tengan limitación para allegarse a sus propias necesidades, entonces nace la obligación de los hijos mayores de edad en retribuirle a los padres u otorgarles pensión alimenticia, siempre y cuando se acredite la imposibilidad de los padres y la posibilidad de los hijos. Definitivamente sí es un supuesto previsto por la ley. Sí, claro. No, muchas gracias por resolvernos esta duda. Oiga, juez, ahora, ha estado pasando, bueno, y más que nada que va a pasar, que va a existir un tipo como si fuera un buró de crédito, pero ahora con los deudores alimentarios, ¿verdad? ¿Cómo se está llevando este proceso aquí en Gómez Palacio? El Registro Nacional de Deudores Alimentarios efectivamente es de aplicación a partir de marzo del año 2023, sí, obligatorio para todos los estados. Todos los estados deben y tienen ya un registro o un padrón, si le quiere llamar usted, de deudores alimentarios. Dispone la reglamentación correspondiente, sí, se van a inscribir en ese padrón o padrón de deudores, sí, todas aquellas personas que ya legalmente hayan sido condenados por sentencia u obligados por convenio, sí, que hayan celebrado con sus contrapartes y donde ya se determine el pago de una cantidad líquida y que se incumpla con este pago de la cantidad líquida y que quede acreditado legalmente su incumplimiento. Sí, claro. Y se especifique la cantidad líquida que se adeuda. La cantidad líquida que se adeuda debe cuantificarse, debe quedar determinada y debe quedar determinado legalmente el incumplimiento para que inmediatamente sí, se pase la información y se registre como deudor alimentario a ese acreedor alimentario. Digo acreedor alimentario porque indistintamente el deudor alimentario indistintamente puede ser hombre, puede ser mujer. Sí.
Aquí es muy importante tomar conciencia de este registro o padrón, porque la persona que se encuentra en esa situación, como consecuencia, va a ser limitado a la tramitación de algún tipo de documentación muy importante, como expedición de credencial para votar, como expedición de licencia para conducir, como cancelación de las visas, lo que ciertamente va a afectar o puede afectar mucho su cuestión laboral y aún su cuestión de vida. Imagínese usted una persona que se ha registrado como deudor alimentario y que su fuente de ingresos o su fuente de trabajo sea de taxista, pues ya inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, sí, se le va a hacer prohibitiva la posibilidad de que se le extienda, sí, claro, su licencia. Claro. Sí, señoría, en cuanto a, sigamos hablando sobre los menores. En cuanto a la guardia y custodia de los menores, pues, ya ve que, bueno, se dice, y lo que la gente a veces nos preguntan, y han venido papás solteros que nos dicen es que la ley protege a la mujer, independientemente como sea, a mí no me van a dar la custodia, pero lo que nosotros como aquí en el despacho les comentamos es que no es porque sea mujer simplemente, sino que pues tienen que cumplir ciertos requisitos para poder perder la mujer la guardia y custodia, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este tema, ¿cómo poder desglosar la guardia y custodia en cuanto si un hombre se la quiere quitar la guardia y custodia a su expareja, a la mamá de los menores? Mire, ese es un tema muy interesante. Aquí hay que centrar la plática del tema en una cuestión que ha tenido o tiene mucho impacto en tratándose de cuestión de menores, que es el interés superior de los menores. Interés superior de los menores se traduce en que el órgano jurisdiccional competente, sí, determine mediante los elementos de prueba necesarios, fehacientes e indubitables, sí, que el menor está siendo desatendido y que, vista las desatenciones, se compromete su integridad física o psicológica. Cométala quien la cometa, esas omisiones, sea el padre o sea la madre, en el caso específico, a pregunta expresa suya, atinadamente usted lo acaba de decir, no es imposible, ni mucho menos, que en determinado momento la ley sancione a la mamá de los menores de edad o le restrinja sus derechos de guardia y custodia y a un ejercicio de patria potestad y aún de convivencia. Todo va a depender de la prueba que se otorga al órgano jurisdiccional, en el sentido de que la acción u omisión de la madre está comprometiendo el interés superior de los menores. El interés superior de los menores comprende muchas cuestiones, muy amplias. Hay que entender que todos los menores y grupos vulnerables sí tienen muchos derechos fundamentales. El principal es el derecho alimentario, derecho a vivienda, derecho a salud, a acceso a la vivienda, a la educación, a la recreación. Cuando se comprometen, sí, por acciones o omisiones que la ley establece específicamente o encuadra como actos de violencia intrafamiliar, tendrá que determinar lo relativo a la guardia y custodia y aún al ejercicio de la patria potestad. De tal manera que vuelvo a insistir, no todas las ocasiones son susceptibles de modificar la cuestión de guardia y custodia, hasta que no, reitero y soy contundente, hasta no acreditarse mediante elementos suficientes, sí, que se está violentando la integridad de los menores. Ahora, hay un vasto soporte jurídico en tratándose de menores, como órdenes o medidas de protección en favor de los menores. En ocasiones puede resultar procedente con la simple denuncia o demanda que se haga de maltrato intrafamiliar en contra de los menores. Sí, pues ahí el control difuso que nos permite aplicar normas de carácter internacional, como son convenciones o tratados internacionales, nos dispone que con la pura presunción de que un menor está siendo violentado en sus derechos, el juez puede
en forma provisional, dictar medidas de aseguramiento, como son lo inherente y relativo a la guardia y custodia, privar a la persona que le está ejerciendo para transferírselo a otra persona que la ley determine que puede cumplir con las obligaciones que reincorporen o reintegren o aseguren las garantías que tienen los menores. Vamos, el elemento probatorio en ocasiones, si puede disponer el órgano jurisdiccional, sí, porque, vuelvo a repetir, las leyes internacionales, tratados internacionales, ¿sí?, nos dicen que con la pura presunción, ¿sí?, de que nosotros tengamos de que se exponen los derechos, podemos determinar. Claro. Juez, y una pregunta. ¿El DIF puede sustraer a los menores, tomar su guardia y custodia sin antes tener un proceso en el juzgado? Mire, el DIF es una institución no judicial, Sí. es una institución Sí. administrativa, pero dentro de sus atribuciones y en beneficio del interés superior de los menores, como garante, porque todas las personas, usted, yo y todos, somos garantes de que se garanticen el interés superior de los menores. Cualquier persona que tenga conocimiento de que se transgreden puede iniciar cualquier tipo de acciones. En el caso específico, el DIF, el reglamento del DIF y la ley del DIF, la legislación del DIF, sí dispone facultades, pero son meramente administrativas y provisionales. Una vez que asegure el bienestar de los menores, tendrá que ponerse a disposición del órgano jurisdiccional, en este caso juzgado de lo familiar, sí, para que se pronuncien o se ratifiquen esas órdenes o medidas de protección. Claro. Pero sí tiene facultades. Y no vamos a hablar de que excede u omite, sino que simplemente cumple con la premisa de tutelar el interés superior en los menores. Tienen procedimientos, tienen una infraestructura o un andamiaje necesario para determinar, como son prácticas de valoraciones socioeconómicas a los menores, a las partes, valoraciones psicológicas, toxicológicas. Ellos tienen un andamiaje, voy a repetir, un engranaje que sí les permite determinar o detectar el riesgo en el que esté un menor y administrativamente darlo en resguardo, ponerlo en resguardo de cualquier institución o de cualquier persona familiar, preferentemente de esos menores, hasta en tanto decida el órgano jurisdiccional. Es decir, del procedimiento administrativo que lleva el DIF, inmediatamente lo tiene que poner de conocimiento del órgano jurisdiccional competente para que este órgano jurisdiccional competente ratifique o modifique en su caso, sí, lo que provisionalmente haya decretado el DIF. Sí, claro. Me preguntaba porque nos llega gente y es que el DIF me los quitó y yo no tengo ningún proceso, ni mucho menos. Le digo, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el menor que tuvieron que tener? Vuelvo a repetir, al hablar del interés superior del menor, debemos ser perceptivos y abiertos en el sentido de que ante cualquier mínimo riesgo, sí, debemos actuar, tanto autoridades judiciales como las autoridades administrativas y cualquier persona, porque ha habido o hay casos desafortunados de antecedentes de menores en los que no se actúa con la premura suficiente y sufre un daño imposible de reparar el menor, a veces lamentablemente hasta la pérdida de la vida. Entonces, si no se pone a funcionar todo el engranaje administrativo judicial, sí, corre mucho riesgo de menores, y con los menores pues no hay que arriesgar. Claro, y es darles la importancia que se merecen, porque claro, pues es un menor, ¿no? Digo, porque a veces vemos que hay casos de menores que se toman su tiempo, ¿verdad? O sea, porque hay que investigar, hay que ir poco a poco, sí, hay que ir. Entonces sí, hay muchas gentes que pues se llegan a desesperar, en el que dicen, es que mi hijo está sufriendo esto. Decimos, sí, pero pues vamos en un sí, mire, proceso, es que ¿verdad? Aquí es importante recalcar lo que implica la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es casi o cuasi infinita, hay muchos tipos de violencia. La violencia en contra de menores o grupos vulnerables no se limita únicamente a violencia física, hay violencia psicológica. Entonces, en ocasiones necesitamos de coadyuvancia
de valoraciones socioeconómicas y psicológicas para determinar si ese menor está siendo violentado, porque luego existe la figura jurídica de la alienación parental, es decir, que cualquiera de los miembros de la familia, si influya en la psicología de los menores, los contradisponga en contra de la mamá, en contra del papá, el papá en contra de la mamá. Entonces debemos precisar o tener un elemento probatorio de que ese menor está siendo manipulado, porque dentro de esta vertiente hay que entender que también representa un derecho fundamental de los menores, el derecho de opinar o de intervenir en ese procedimiento en el que están inmersos. Bajo diversas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia ha establecido reiteradamente que los mayores de 6 años ya pueden y deben ser escuchados. Claro. Para escucharlos y respetar su derecho de opinión. Hago un parteaguas y que la gente entienda y que los abogados entiendan, los abogados, claro, que son profesionales en derecho, que no necesariamente implica que el órgano jurisdiccional va a resolver como lo piense el menor, porque el menor pues es un adolescente, en ocasiones puede estar manipulado. Claro. Sí. Quiero que se entienda y que quede bien claro que si se respeta el derecho de opinión es que se debe respetar, pues así lo establece la Suprema Corte de Justicia, pero únicamente para escuchar, para palpar, para que el órgano jurisdiccional en este caso pues sienta, permee, ¿sí?, lo que puede estar pasando por la mente de ese menor. A veces nos hacemos, incluso como juzgadores hay que admitirlo, ¿sí?, opiniones erróneas al escuchar a los menores, ¿sí? Yo le quiero decir que escuchar a un menor no implica que el órgano jurisdiccional necesariamente vaya, reitero, a resolver provisional o definitivamente como lo quiera el menor, ¿sí? Es muy importante escucharlos y formarse un criterio. ¿Para qué? Reitero, con la ayuda de la valoración psicológica y de terapia psicológica, si así se recomienda, el juez vaya entendiendo cuál es la real voluntad de ese menor. Claro. Porque la voluntad de un menor, luego hay casos de que hay menores de edad de 6 años, de 7 u 8 años, que son muy listos y que inmediatamente nosotros detectamos un rasgo de su situación actual. Por el contrario, hay personas de 15 o 16, 17 o menos de 18 años que a veces en sus opiniones parecen no ser las más acertadas. Advertimos inmediatamente nosotros, mera advertencia, ¿sí?, de que se le infligió un daño psicológico al menor y que el menor necesita, aparte de la valoración, unas terapias psicológicas, ¿sí? Pero, reitero, el escuchar al menor ya nos da a nosotros una idea, un concepto para ser más atingentes en cuanto a solucionar, ya sea de manera provisional o de manera definitiva, la situación específica del menor respecto a los padres o a cualquier miembro de la familia. Claro, y esto en cuanto a si hubiera un tipo de violencia intrafamiliar, pero también nos ha tocado ver casos que cuando la pareja se está separando, también involucran a los menores, que es como yo les digo a mis clientes, no puedes involucrar a los menores en un problema de ustedes como pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver que el papá dice, es que necesito que me deje ver a mis hijos porque ella no me permite ver a los niños. Siento yo que ahí también es una agresión hacia los menores el no permitirles la convivencia con su progenitor, ¿no? Sí, es atinado la apreciación que usted hace, abogado. Aquí hay que diferenciar o puntualizar varias cuestiones. Hemos dicho que es un derecho fundamental del menor convivir, sí, con sus padres especialmente, y no solo con sus padres, sino con miembros de toda su familia, lo que la ley determina, sí, que es la convivencia integral. Hay que entender que el mundo de los menores de edad no se limita a papá y mamá. Interactuamos en sociedad y los papás del papá son sus abuelos y los papás de la mamá son sus abuelos, los hermanos del papá son sus tíos, los hermanos de la mamá son sus tíos. Desafortunadamente, sí, no digo que en todos los casos, pero en la gran mayoría, porque la experiencia sí nos ha mostrado.
Los menores, desde que tienen un conocimiento del procedimiento judicial de divorcio o separación de los padres, ya están afectados psicológicamente, Sí, así es. ya se están psicológicamente hablando partiendo, se están dividiendo. ¿Con quién me voy? ¿Me voy con mi papá? ¿Me voy con mi mamá? Así es. Sí, porque puede ser que los padres sean unos padres ejemplares respecto a las obligaciones con los hijos, y los problemas que los lleven a divorciarse sean diversos. Ya no vamos a investigar bajo la figura jurídica del divorcio causado, basta con que cualquiera de los cónyuges lo solicite para que el divorcio se dé, sí, pero afecta. ¿A qué grado afecta? No sabemos. Y es ahí lo importante de inmiscuir a los menores en cualquier procedimiento judicial en donde sean inmersos. Usted me puede decir, ¿qué tienen que hacer los menores en un juicio de divorcio? Pues es decisión de los padres. Como fue la decisión de unirse al matrimonio, es la decisión de disolverlo, de divorciarse. Sí, pero afecta enormemente en los menores de edad. Y créame que no es cosa fácil para los órganos jurisdiccionales y a veces aún para los abogados litigantes determinar qué rumbo tomamos. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental. Y hay diversidad o diversificación de leyes, tanto nacionales como tratados internacionales, que dice que la ley debe procurar que se afecten en forma mínima los intereses de los menores. En otras palabras, la ley dice, oiga, que se separen los padres, pero que no pase nada con los menores. Es casi imposible. Vuelvo a reiterar, la experiencia nos ha dicho que de una separación, sí, de los padres, nace ahí una confusión, sí, psicológica, emocional de los hijos. Sí. Y querernos aferrar a la convivencia. Claro, la ley establece que es un derecho fundamental que en ocasiones puede restringirse y puede perderse, que debe ser el caso muy extremo. Sí lo prevé la ley, pero vuelvo a repetir, necesitamos hacer uso de la coadyuvancia, como lo son las valoraciones psicológicas, para determinar. No es una cuestión fácil, porque los menores pues son los que sufren las consecuencias, y entender a un menor de edad, entender su complejidad, a veces no resulta tan fácil para el órgano jurisdiccional. Así es, pues. Oiga, y una preguntota. En cuanto al juzgado familiar, ¿se puede llevar procesos de adopción en esta instancia? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y yo repito, la adopción siendo un procedimiento no contencioso, porque la ley lo establece como un procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria. Sí. Que estos procesos, reitero, no implica que exista controversia alguna. Así es. La adopción, siendo diligencias de jurisdicción voluntaria, es de carácter familiar. ¿Por qué? Porque la ley orgánica que norma todos y cada uno de la naturaleza de los juicios que nosotros debemos tramitar, nos los encuadra, nos dice el juzgado familiar es competente para conocer de los procedimientos de adopción. Adopción es una cuestión muy importante, porque es la subrogación, vamos a entenderlo, o es la sustitución de los deberes de los padres biológicos hacia los padres adoptantes. Así es. De tal manera que, seguido el procedimiento y reunidos y acreditados todos los requisitos legales de concederse la adopción, los padres adoptantes, que no son los padres biológicos, asumen toda y cada una de las obligaciones que la ley les establece a los padres biológicos, incluso las mismas restricciones, los mismos derechos en favor de los menores. Pero sí somos el juzgado competente para conocer actualmente pues yo creo que, sin temor a equivocarme, que en todo el país, las 32 entidades federativas, sí, se ha eliminado o se eliminó paulatinamente la figura de la adopción simple, para dar cabida a la adopción plena. Hago hincapié y hago ese conocimiento que en el estado de Durango, ya desde el año 2018 se implementó un código, una ley de adopciones para el estado de Durango. Es decir, ya hay una ley especial, ¿sí?, para adopciones para el estado de Durango. Anteriormente, la adopción, el fundamento jurídico de la adopción estaba inserto en el Código Civil, sí, y el de procedimientos en el Código de Procedimientos. Ahora se crea una ley,
¿sí?, de adopciones para el Estado de Durango, en donde tanto nos otorga el sustento legal, el sustento jurídico como el procedimiento. Pero vuelvo a repetir, hay una ley específica y es importante entender que hay varios tipos de adopción. Hay adopción de menores entre particulares, hay adopción de menores abandonados ante una institución social o expósitos, y hay adopciones entre extranjeros, ya sea que los adoptantes sean extranjeros o los adoptados sean extranjeros. Hay una gama de clasificaciones, pero sí somos nosotros competentes, y eso es muy importante. Hay que aclarar lo que el órgano jurisdiccional, mediante los requisitos que exige esa ley de adopciones, vea que se cumpla, para que no vaya a resultar contraproducente la adopción. Es decir, que se otorgue la adopción y en vez de resultar benéfico para el menor vaya a ser perjudicial. Porque pues hay muchos problemitas ahí entre manga y manga, como es el tráfico de menores, como es el tráfico de órganos. Es una cuestión espantosa, pero vamos a limitarnos a entender que la adopción debe ser benéfica. Y aquí aclaro algo muy importante, hago eso conocimiento de los abogados que ya lo saben y de la sociedad. El juez en las adopciones entre particulares debe procurar que preferentemente los adoptantes sean del núcleo familiar, para no desencancharlos, vamos a hablar, para no desentornarlos, para que sea preferentemente los abuelos, los tíos o los primos mayores de edad quien sean los adoptantes, para que no se separe de esa esencia, de ese núcleo familiar. Pero si no se puede, la ley no es prohibitiva. Cualquier persona que reúna los requisitos y que acredite los requisitos que marca específicamente la ley de adopciones, pues puede ser susceptible. Claro, y más que nada para proteger a la integridad del menor. Por eso es un proceso tardado, ¿verdad? Porque hay que someterse en tantos estudios, todos como las personas. Ahí definitivamente usted es atinado. Ahí deben hacerse las valoraciones socioeconómicas para determinar, para dar certeza jurídica que él o los adoptantes tienen la capacidad moral y económica suficiente para hacerle frente a las obligaciones que representa una paternidad. Asimismo, tienen que hacerse las valoraciones psicológicas, ¿sí?, de aptitud para adoptar. Entonces, por eso a veces el procedimiento es un poquito largo, pero quiero que se permee y que la sociedad sea concreta y sea consciente de que todo el procedimiento es en aras de que el órgano jurisdiccional se asegure de que esa adopción realmente es benéfica para el menor. Para el menor. Su señoría, nos falta mucho por abordar el tema sobre lo que es en el juzgado de lo familiar, dado que el tiempo es cortito en el que hacemos este podcast. Digo, ya se nos terminó el tiempo y le doy las gracias nuevamente, sin antes extenderle la invitación para poder abordar más temas sobre el juzgado de lo familiar en cuanto a su competencia en todos los tipos de casos que se ven en el juzgado, que nos dé otra oportunidad, podernos dar otro espacio en su agenda para poder continuar con este tipo de temas que pues son importantes tanto para los litigantes como para la sociedad en general. Yo le reitero, le agradezco la invitación y me pongo a su disposición en cuanto nos pongamos de acuerdo y así lo permita. Siempre hay tiempo de compartir la cuestión jurídica, pues esa cuestión jurídica estamos inmersos tanto su persona como su servidor. Reitero, tengo 30 años y me apasiona la materia, me apasiona la sociedad, el núcleo familiar, todas las personas que intervienen en materia familiar, y cuando usted lo disponga, yo estoy a sus órdenes para tratar de abordar de forma ligera y digerible estas cuestiones, que a veces pues resulta muy benéfico tanto para la sociedad como para el mismo litigante, para ir haciendo hincapié de la importancia y la relevancia que tiene los casos, porque un caso, ya termino diciendo, un caso a veces no es tomarlo por tomar, no es decir, yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que usted gane, o voy a hacer mi máximo esfuerzo para que usted no pierda. Hay que ser conscientes, sí, de que se trata de tutelar el interés superior de los menores cuando existe el principio de justicia que debe prevalecer en todo procedimiento judicial. Me pongo a sus órdenes y le agradezco
para terminar la oportunidad que se me da en este espacio, señor. Muchas gracias, señor juez. De antemano quedamos ahí en la agenda para poderlo agendar otra vez, para tener y seguir, porque es muy corto el tiempo y es mucha la información, no Sí, muchos los claro, temas para claro que abarcar, sí. ¿verdad? Entonces, pues les damos las gracias, amigos de Radio Escuchas que nos escuchan en la radio como tú, a nuestros amigos de Facebook y YouTube que nos ven en el podcast Sin Voz, y recuerda que en Sin Voz, tu voz cuenta. Gracias.